Muy buenos días, mi nombre es Edison Jaramillo, me encuentro con mi compañera Nuri Reyes. Nosotros somos estudiantes de la especialización en docencia de la UNAC y este pues es un trabajo que estamos presentando para la materia Fundamentos Psicológicos del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Hemos optado en este caso por hablar un poco del cerebro humano. Ya tenemos lógicamente conocimientos previos que nos indican que es un órgano muy importante, tal vez el más importante de nuestro organismo, y en el contexto de lo que es la enseñanza, de lo que es el aprendizaje, de lo que es la educación, es sin duda vital. Vamos a empezar diciendo de que es el órgano más importante del sistema nervioso de nuestro cuerpo. Aquí tenemos una representación de él. Ya sabemos de que es un órgano pues, bastante sensible que no podría estar expuesto a un golpe o algo similar, por lo tanto pues él se encuentra cubierto por un hueso que se llama cráneo. Dentro de las funciones ya que tiene el cerebro como tal, podemos deducir y darnos cuenta de que es probablemente el más importante, precisamente porque es quien se encarga de regular y de mantener las funciones de todos los demás órganos de nuestro organismo, que es lo que pues permite que nosotros podamos caminar, movernos, de que nuestros sentidos pues estén allí presentes y demás, y que podamos ser seres humanos e individuos con todas las características que tenemos. Además de eso, se dice que en él reside la mente. A veces puede haber un poco de confusión respecto a la comparación de lo que es cerebro y mente, también desde acepciones ya psicológicas, filosóficas, pero pues básicamente lo que hemos podido descubrir es que la mente reside en el cerebro y básicamente son las funciones o algunas funciones que éste tiene junto con las facultades que posee, por ejemplo, imaginar, por ejemplo, memorizar, por ejemplo, pensar, ¿sí? Esto digamos que lo convierte o se puede convertir en lo que es la mente como tal. Las capacidades que el cerebro tiene. Básicamente podríamos decir de una manera simple que la mente sería la parte abstracta del cerebro en relación a sus funciones, mientras que el cerebro pues ya la parte tangible. Además de eso, allí reside la conciencia, que también es algo supremamente o un poco complejo y también tiene acepciones desde la parte moral, espiritual, ética, filosófica, etc. Ya hablando como tal del cerebro, bueno, tenemos en general una división, se divide en dos partes, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, que tienen una curiosidad, y es que el hemisferio izquierdo regula lo que es la parte motriz de la parte derecha de nuestro cuerpo y viceversa, el hemisferio derecho regula lo que es la parte motriz de la parte izquierda de nuestro cuerpo. Ya en funciones específicas que tiene cada uno de los hemisferios, el hemisferio izquierdo se encargaría de la parte lógica, más prácticamente hablando de lo que es, por ejemplo, la lógica matemática, el cálculo, la parte musical, la parte del lenguaje, etc. Mientras que el hemisferio derecho se encarga más ya de la parte del espacio, el tiempo y de la percepción que tiene el individuo de lo que le rodea, ¿sí? Podríamos decir de alguna forma que el hemisferio izquierdo se encarga de la parte más interna del ser humano, mientras que el derecho de la parte externa o de su relación con ella, es decir, de cómo percibimos, por ejemplo, un espacio natural en comparación a un espacio donde ya hay mucha infraestructura o un espacio donde hay muchos objetos y tenemos que movernos sorteándolos a un espacio totalmente abierto. Esas percepciones se encarga de reconocerlas la parte del hemisferio derecho. A continuación, mi compañero Nuri nos va a compartir otros datos sobre este órgano importante. Bueno, las partes del cerebro están pues divididas de la siguiente manera. El lóbulo frontal, esta parte, es el que se encarga de coordinar, de planificar, de ejecutar, de razonar, y también la parte izquierda del lóbulo frontal es el que nos ayuda a transformar las palabras
transformar todo lo que pensamos en palabras. También es el que regula el comportamiento sexual. El lóbulo parietal, que es esta partecita, es el que controla los sentidos, el dolor, el tacto, y la parte izquierda del óvulo parietal es el que se encarga de la comprensión del lenguaje escrito, del habla y de hacer cálculos matemáticos. Y la parte derecha del lóbulo parietal es el que se encarga de las funciones motoras de nuestro cuerpo. El lóbulo temporal, estas partes, es el que regula la audición, el olfato y está cerca del hipocampo. Este lóbulo, la parte dominante, es el encargado de recordar las palabras, nombres, objetos y todo lo demás. Y el no dominante es el que se encarga o está relacionado con la memoria no visual. Los tres lóbulos que acabo de mencionar, el frontal, el parietal y el temporal, ellos tres son los que se encargan del aprendizaje. El lóbulo occipital actúa básicamente en la visión, formas y movimientos de nuestro cuerpo. La parte del cerebelo es el que es el balance también, el que le da balance a nuestro cuerpo y también está relacionado con todos los movimientos que nosotros pues hacemos. El cerebro, como mi compañero lo dijo, está protegido por el cráneo y aún así esto pues es muy susceptible a daños y a enfermedades. Daños que puede causar por un accidente, golpes, a veces nosotros pues no somos como tan cuidadosos y de hecho el cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo, es el que más deberíamos cuidar. Una de las enfermedades más comunes es el Alzheimer y el Parkinson. Esas enfermedades son causadas por la muerte gradual de las neuronas individuales y produce pues pérdida del control de movimiento, de la memoria y de la parte de la cognición, por ejemplo, la depresión, el estrés, el trastorno bipolar, y todo esto hace que nuestro cuerpo pues de cierta forma se estabilice. También el virus y bacterias afectan gravemente también a nuestro cerebro. Podemos decir que las lesiones en el cerebro tienden a afectar grandes áreas del órgano, a veces causando déficits en el aprendizaje, en la inteligencia, en la memoria, pensamientos y movimientos de nuestro cuerpo. Muy bien, ¿cómo podemos aterrizar esto, digamos, en el contexto de lo que es la materia que estamos viendo, en el contexto de lo que es educación, de lo que es enseñanza, de lo que es aprendizaje? Primero, pues en lo que hemos investigado, leído, digamos uno en general y las personas en general pues tienen como presente que sin duda el cerebro es supremamente importante, inclusive en la parte de conocimiento como tal. A veces despectivamente algunas personas, los chicos dicen, no, llegó tarde a la repartición de cerebro, para referirse a una persona que digamos, no aprende rápido algo, no tiene conocimiento sobre algo que debería tenerlo fácilmente. Ya hay como un conocimiento previo, pero en esta investigación lo que hemos buscado nos hemos dado cuenta de que de verdad hay muchas características que hacen sin duda del cerebro no solo un órgano importante, sino el más importante, y en el contexto de lo que tiene que ver con el aprendizaje, con la memorización, que es algo básico en la enseñanza, y con la capacidad de integrar conocimientos en nuestro cerebro o nuestra mente para después aplicarlos, ya sea enseñándolos a otros o en un terreno práctico. Entonces, básicamente, podemos concluir de que es supremamente importante, primero, que los docentes como tal, que los docentes nosotros tengamos muy claro todas las funciones, todas las características que tiene este órgano y sobre todo en relación a lo que es la parte cognitiva, a lo que es la parte de aprendizaje. Y qué bueno de que pudiéramos en las diferentes materias, tal vez naturales,
pero también relacionándolo con otras materias, poder enseñarles a nuestros estudiantes desde pequeños la importancia que tiene este órgano y sobre todo la importancia que tiene cuidarlo, conocer algunas formas que podemos prevenir algunas enfermedades de las que mencionaba mi compañera, que hay tantas, por ejemplo como la depresión, que hoy en día es tan común en la adolescencia, en los jóvenes. Qué bueno que pudiéramos enseñarles. Más adelante, ya en la parte de la conclusión, miraremos algunas cosas, como por ejemplo la alimentación y otras cosas que nos ayudan a que podamos proteger y cuidar este órgano y que podamos realmente crear conciencia, sobre todo en los estudiantes, porque como veíamos, es un órgano que a medida que pasan los años, pues ya será cada vez más difícil lograr protegerlo o hacer un retroceso de algunas enfermedades que a veces por descuido o algunas dolencias pueden darse. Bien, ahora le vamos a hablar sobre el proceso de elaboración de nuestro trabajo de investigación. Se utilizó un esquema muy importante, muy conocido, que es el del mapa conceptual. Se utilizó también el proceso de codificación. Dentro del proceso de codificación existen 4 fases o 4 procesos. El primero fue el de selección, el segundo fue de abstracción, el tercero de interpretación y el último el proceso de integración. En el primer proceso de selección fue seleccionar las ideas con más relevancia del tema y en el segundo pues se seleccionó un orden específico. Básicamente, pues el nombre lo indica, es seleccionar, pues nosotros nos dirigimos al material dejado y asignado por el docente, también a los videos y nos íbamos ayudando respecto a clasificar las ideas que considerábamos más importantes. Y de igual manera, pues tratando de que mantuviera un orden que lógicamente fuera progresivo y que permitiera que el proceso tuviera una coherencia. ¿Cuál es la otra etapa? La segunda etapa es el proceso de abstracción. Allí en este proceso se eliminaron los aspectos superficiales o los no significativos. Y también se desglosaron y se clasificaron en esquema las ideas principales y las subyacentes. Muy bien. El proceso de abstracción nos pedía o se solicitaba allí que digamos ya empezáramos, de todas maneras nosotros sacábamos ideas, pero ya al organizarlas en un orden nos dábamos cuenta de que algunas de repente no eran tan importantes o trascendentales o no encajaban de la mejor manera, entonces procuramos eliminar esas que digamos eran no tan significativas o un poco superficiales y a la vez lo que intentamos fue también las ideas que ya teníamos, que considerábamos más importantes y necesarias en todo este proceso, empezar a desglosarlas dentro del mapa conceptual. Por ejemplo, si ya teníamos una idea de la que partimos, que es cerebro como tal, se desglosa entonces los 2 hemisferios y luego de cada hemisferio se desglosa sus funciones y así con cada idea. Entonces así vamos de menos a más, sacando de cada idea principal unas ideas subyacentes y la aplicación que estas pues, pueden tener en un plano práctico y cotidiano. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, es el proceso de interpretación. También lo dividimos en 2. Primero en inferencias pragmáticas y el segundo en inferencia por favorecer la comprensión. El de inferencias pragmáticas básicamente hicimos algunos análisis respecto a cómo el cerebro nos afecta positivamente en la vida cotidiana. Y las inferencias por favorecer la comprensión, pues es un tema muy expositivo y la verdad pues no se utiliza mucho. Muy bien, ya en la parte de la interpretación, como decía mi compañera, usamos lo que son inferencias pragmáticas. Básicamente es ya analizar o aterrizar todo esos datos, esa teoría sobre el cerebro en este caso, en un plano más cotidiano. Como decíamos anteriormente, todas estas funciones, especialmente en el área cognitiva, deben aterrizarse, digamos, ya en nuestro plano de docentes en el aula de clase, de forma que podamos tener herramientas. Por eso decíamos, es necesario que como docentes conozcamos nuestro cerebro, conozcamos todas sus capacidades y funciones, para de esa forma poder estimular a los estudiantes, especialmente desde edades tempranas, sabemos que es importantísimo el preescolar, especialmente,
estimular su cerebro, estimular su parte cognitiva para que de esa forma pues, puedan llegar más fácil al aprendizaje. Y las inferencias, ya por favorecer la comprensión, pues básicamente necesitamos tener claro cómo explicar más claramente ya la teoría, no tanto en su parte práctica, pero pues en realidad nos dimos cuenta de que eso es un tema muy expositivo, ¿sí? De alguna forma pues las ideas son bastante claras respecto a sus divisiones, sus funciones, sus capacidades, las enfermedades, no es algo muy complejo de entender, más bien es información clara y concreta, pero que sí necesitamos conocer por sus implicaciones prácticas. Y finalmente, ¿cuál es la última etapa? Bueno, la última etapa fue el proceso de integración. Para la integración se buscó sintetizar todo el esquema en algunas ideas generales. Exactamente. Ya finalizando este proceso de codificación que hicimos, realmente buscamos como poder comprimir toda esa información en algunas ideas principales, que fue con lo que tratamos de concluir, que básicamente es, bueno, primero que todo el cerebro es tal vez, o inclusive podríamos omitir tal vez y decir es el órgano más importante de nuestro organismo, ¿sí? Eso es tal vez la idea más importante. Es supremamente importante conocerlo, conocer sus funciones, tener herramientas para estimularlo, sería otra idea. Y otra idea tal vez muy importante con la que concluimos e integramos todos los aspectos que investigamos y que pudimos obtener, es que debemos cuidarlo y debemos, como cristianos tal vez, especialmente con los 8 remedios naturales, pero mediante ese tipo de cosas, lo que es alimentación, una buena nutrición, descanso adecuado, y ingerir mucha agua y demás, poder cuidarlo y poder estimularlo para que sea bien usado, tal vez el órgano más importante que Dios dejó en nuestro organismo. Ese básicamente fue el proceso que seguimos. De todas maneras, lógicamente no somos expertos en el tema, pero sin duda fueron muchos aprendizajes que obtuvimos. Fue un trabajo bastante divertido y bueno, básicamente esa es nuestra conclusión. Muy bien, finalmente la última etapa de este trabajo es hablar un poco sobre lo que dice la Biblia, el espíritu de profecía respecto al tema del cual les hemos hablado hoy. Lo primero que hay que decir es que la Biblia como tal no habla en sí del cerebro, ¿sí? De hecho, en lo que pudimos investigar, al parecer, ni siquiera la Biblia usa la palabra cerebro como tal. Lo que sí habla mucho la Biblia es de mente, es de mente. Como decíamos hace un momento, a veces es complejo poder distinguir la diferencia, las similitudes y la relación que hay entre ambos. Pero pues como dijimos, básicamente el cerebro es el órgano tangible que está allí en nuestra cabeza, mientras que la mente son todas las funciones que son innumerables y sumamente abarcantes que éste tiene, a grandes rasgos o las más notorias, que son pues pensar, que es algo que hacemos constantemente, imaginar algo muy de nosotros, muy interno, memorizar, por ejemplo, y lógicamente también se relaciona directamente con lo que son los sentidos, que es algo básico y fundamental en nuestra esencia de seres humanos, ¿verdad? Entonces la Biblia emplea principalmente la palabra mente, es decir, no se basa tanto en la parte fisiológica, sino más bien en esta parte abstracta de lo que son las facultades que tenemos como seres humanos y los sentidos que la Biblia toma del espíritu de profecía como las avenidas del alma. Génesis 1:31 dice que Dios terminó su obra en el sexto día y vio que todo era bueno, incluyendo lógicamente al ser humano, cuyo cuerpo era perfecto, cuyo cerebro era perfecto y por ende cuya mente era perfecta también. Es decir, todo, sus pensamientos, su imaginación y todo era siempre de continuo hacia el bien. Sin embargo, nada más estos 5 capítulos después, dice Moisés, que Dios dijo y vio en Génesis 6:5 que todo designio de los pensamientos del hombre eran de continuo al mal, ¿sí? Entonces, primero, la Biblia se refiere a la mente y segundo, era perfecta y el pecado vino y dañó todo eso, ¿sí? Nuestra mente ya se encuentra dañada por el pecado. Romanos 8:5 nos dice que entonces desde ese momento en adelante
en la mente del ser humano hay una constante lucha, hay un constante conflicto por dos naturalezas que pujan, por así decirlo, tomar el control de nuestra mente, que es la naturaleza carnal, pecaminosa, ¿sí? Que se inclina a satisfacer todos los caprichos y deseos carnales, y la naturaleza espiritual, que es al contrario, por el contrario, la que trata de pasar por encima de todas esas cosas y fijarse más en lo espiritual, en Dios, y en poder volver a retornar a tener esa mente que teníamos perfecta en un inicio. Básicamente lo que estamos diciendo es, y la Biblia lo dice, deberíamos nosotros como seres humanos, en este caso cristianos, creyentes en Dios, creyentes en el creacionismo y creyentes en que Él quiere y desea y trabaja por una redención, poder llegar a tener nuevamente la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces no se habla tanto de cerebro, se habla de mente, y en este caso lo que más nos incita y nos impulsa la Biblia es a que cuidemos, y también el Espíritu de profecía, como ya vamos a ver, es a que cuidemos nuestra mente, ¿sí? Ya no tanto desde una parte física, ¿cierto? No desde la nutrición, porque eso ya sería más el cerebro. La Biblia se enfatiza más en la mente, ¿sí? Y sobre todo por sus avenidas, que serían los sentidos, cuidar lo que vemos, ¿sí? Cuidar lo que hablamos, cuidar lo que escuchamos, porque todo eso alimenta nuestra mente, ya sea a una naturaleza carnal o a una naturaleza espiritual, que es lo que la irá transformando para que, digamos, finalmente pueda llegar a ser prácticamente la mente de Cristo en nosotros. Ya el espíritu de profecía, y Elena de White, que sí escribió pues bastante sobre esto, también habla mucho sobre la mente, pero sí habla un poquito más sobre lo que es el cerebro y da también algunos tips, algunas ideas sobre cómo podemos cuidarlo, sobre cómo podemos protegerlo, porque si nuestro cerebro está bien, nuestro organismo estará bien y nuestra mente también estará bien. Mi compañera va a hablar un poquito sobre eso. La sierva del Señor en el libro de Mente, Carácter y Personalidad habla del cuidado que nosotros los seres humanos debemos tener con nuestra mente y nuestro cerebro. Allí menciona algo importantísimo que es sobre la nutrición, nuestra alimentación. De hecho, Dios desde el principio estipuló cuál era realmente la alimentación que nosotros debíamos consumir para pues tener una buena salud. Pero pues bueno, hemos cambiado el plan original de Dios. La hermana Elena G. de White en su escrito dice que si nosotros nos alimentamos de la forma correcta, nuestra mente, nuestro cerebro está sano y por ende nuestro cuerpo también. Habla sobre también de que 9 de cada 10 enfermedades se origina por nuestra mente. El profe Enson lo mencionó, yo creo que lo más importante del cuerpo es el cerebro y todo lo que guardamos allí. De hecho, la imaginación influye muchísimo en nuestra salud, en nuestra vida, y por ende todo lo que nosotros almacenamos, si no es bueno, de alguna forma pues va a cobrar pues luego en nuestra salud, se va a ver reflejado también en eso. Bueno, como reflexión podemos decir que toda nuestra salud, las enfermedades se van a ver reflejadas en la forma como cuidemos nuestra mente y nuestro cerebro. Es maravilloso pensar que algo tan pequeño Dios nos lo puso allí y son prácticamente infinitas las capacidades. En algún momento leí que como seres humanos usamos si acaso el 6 o 7% de nuestro cerebro precisamente porque lo estimulamos poco, lo llenamos a veces de cosas que no nos sirven. Entonces la invitación para que uno de nosotros es primero que todo como docentes conocerlo, estimular el cerebro de nuestros estudiantes, que ellos también conozcan, aprendan y valoren el órgano más importante de su organismo y que de esta forma pues la idea es que podamos glorificar a Dios y agradecerle por esta bendición tan enorme que nos dejó. Fue una buena experiencia, hay mucho que decir, hay demasiado, y a veces toda esa información poder comprimirla no es tan sencillo, pero sin duda hemos aprendido bastante y bueno, esperamos que podamos aplicarlo en nuestra vida personal y como docentes también.